Exactamente. Gracias. Doctor Trujillo, ¿podría refrescarme la memoria cuándo dejó usted de ser jefe del INS? Doctor Ernesto Bustamante, muy buenas tardes. Dejé de ser jefe del instituto el 22 de marzo del 2020. 22 de marzo, claro. O sea, apenas 2 o 3 días luego que la señora ministra Inostroza dejó el cargo. Sin embargo, usted ha mencionado una serie de razones técnicas que son las que esgrimen precisamente los jefes del INS posteriores y los ministros posteriores a la doctora Inostroza, en el sentido de que no había pruebas, inclusive el ministro Zamora, posterior, sucesor de la doctora Inostroza, llegó a decir pues que el presidente Trump se las había comprado todas, que no había equipos. Usted ha dicho que no había equipos y eso no es verdad. Doctor Trujillo, había por lo menos 20 o 30 equipos a disposición del Perú en las universidades. Estamos hablando de equipos para hacer PCR cuantitativo, que no es nada el otro jueves. Son maquinitas que aprietan un botón y sale un resultado. Bueno, con un poquito de sofisticación, pero nada más. Y esos equipos existían. Los reactivos también, porque las pruebas para hacer PCR cuantitativo en COVID usan esencialmente el mismo grupo de reactivos que, por ejemplo, para otras pruebas en que se detecta ARN, virus ARN, de los que hay muchos, que detecta eficientemente el INS. Solo había que tener el primer correcto, y el primer se podía conseguir, es de más, la OPS lo consiguió. Entonces, no me parece, no sé, coherente con el hecho de que usted no haya tenido responsabilidad en estas decisiones técnicas previas a la compra de las nefastas pruebas rápidas y que luego se usen los mismos argumentos que sostienen los que lo han sucedido. Lo digo esto porque yo también formo parte en calidad de experto de investigaciones que están abiertas en carpetas fiscales contra ministros y funcionarios del INS. Y esa es la declaración que hace. La declaración no es correcta. O sea, no es correcto decir que no había equipos y que no había laboratorios. Ahora hay 122 laboratorios. Sin embargo, el Perú solo hace como máximo hoy, 2 años después de la pandemia, 12.000 pruebas al día. Nada. O sea, si tuviéramos en este momento la incidencia de, por ejemplo, Francia o Italia en el pico del Omicron, en que detectaban 250.000 casos, nosotros podríamos detectar 250.000 casos porque solo podemos hacer 12.000 pruebas al día. O sea, es evidente. La OMS tenía un mantra, apenas arrancó la pandemia, apenas declaró que había pandemia, y el mantra era test. Pero test pues con la prueba correcta. Lo que usted ha dicho hace un rato, en el sentido de, bueno, como no había pruebas moleculares, lo que ya he dicho que no es cierto, bueno, entonces usábamos la llamada prueba rápida. ¿Y por qué no usaron, por ejemplo, qué sé yo, la prueba de glucosa? ¿O por qué no usaron la prueba de creatinina? Tenía el mismo valor. Detectar coronavirus con una prueba de ácido pícrico para determinar creatinina es exactamente igual que la prueba rápida, famosa, serológica en sangre. No detectaba nada. Sus chances de detectar eran la misma que tirar una moneda al aire. 50%. Entonces se cometió crimen, delitos, muertes. Hubo 200.000 muertos en el Perú, que nos da una cantidad de muertos que excede largamente por 100.000 habitantes a todos los demás países del planeta. Y es porque aquí pues usamos el método equivocado para diagnosticar y usamos el diagnóstico como criterio para ingresar a pacientes al hospital. La gente se moría porque le decían que era negativo, pero era positivo. Entonces, me permito hacer una sugerencia, doctor Trujillo, por favor, evalúe la manera como responde usted estas preguntas, porque se está solito metiendo en la responsabilidad asumida por las siguientes autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del INS, en términos de haber recomendado técnicamente una prueba que no sirve. Es como que usted, por ejemplo, hubiese recomendado, como le he dicho, la prueba de creatinina para determinar coronavirus. Eso, claro, se lo creían aquellos que compran, pero definitivamente iba a matar usted a la gente, porque haciendo el análisis de creatinina usted no detecta para nada
coronavirus. Es lo mismo. Eso es exactamente lo que se hizo. No hay justificación, doctor Trujillo. Y se lo digo con todo respeto porque yo lo conozco a usted de antes. Hemos sido colegas en el INS y le tengo un aprecio a usted. Por eso le pediría que medite sobre cómo está enfocando el tema de manera histórica. Estamos hablando de 2 años atrás, pero no es tanto tiempo. Porque realmente lo que se hizo fue una recomendación técnica errónea. Errónea. Y esa recomendación duró durante meses. El señor presidente de la República daba conferencias de prensa hasta técnicas y citaba a los llamados expertos y citaba nombres que no voy a decir quiénes porque son ex compañeros de universidad míos, ex colegas. No puedo hablar, no quiero mencionarlos en este momento, pero como si fueran autoridades o artistas de televisión, gente que tiene programa de televisión en el área médica, como si fueran referentes. Ellos dicen que es igual. Es más, el propio ministro Zamora dijo que le estaba pidiendo a la OMS que se considerara la prueba rápida como equivalente a la prueba molecular. Y ustedes no saltaron. Ustedes debieron saltar hasta el techo y decir, señor ministro, usted está equivocado. Eso no es así. ¿Cómo? Ustedes son el ente técnico laboratorial que respalda al Ministerio de Salud. Entonces, usted salió solo 2 días después que la doctora Inostroza, doctor Trujillo. Y por aprecio personal que le tengo, yo sugeriría que usted no se involucre técnicamente en responsabilidades que yo sé que no le corresponden. Muchas gracias. Doctor Ernesto, vicepresidente, con todo respeto, yo quisiera que me precisara específicamente la pregunta para poder responderle al doctor Ernesto Bustamante. Bueno, si me permite el vicepresidente, le voy a formular la pregunta. ¿Por qué está usted defendiendo técnicamente las pruebas rápidas? Al decir, las tuvimos que usar porque no había otra cosa. ¿Por qué no usaron creatinina, por ejemplo? Valen igual. Sirven igual. Esa es la pregunta entonces. Gracias. Gracias, congresista. Nosotros cuando desarrollábamos todo el trabajo, cuando comenzamos a hacer la identificación de casos y todo, siempre utilizamos la prueba PCR como la prueba gold estándar o la prueba de identificación de los casos de COVID-19. El tema del sustento para la utilización de la prueba rápida o la prueba de anticuerpos, específicamente nosotros no la dimos en ese aspecto. O sea, existe un oficio que lo he mencionado y también dentro de la institución existen expertos que han trabajado este tema y dieron un informe técnico sobre el uso de estos. Entonces, también reiterarle de que si bien es cierto, como lo ha mencionado el doctor Ernesto Bustamante, al cual también le tengo bastante aprecio en ese punto, él estuvo como jefe del Instituto Nacional de Salud y sí, en ese aspecto existían carencias y siguen existiendo carencias que no han sido implementadas adecuadamente durante los años sucesivos en ese punto, como la falta de capacitación al personal, la falta de insumos y la falta también de equipamiento dentro de estas. El tema de la acreditación de los laboratorios está circunscrita también dentro de un documento técnico del Instituto Nacional de Salud que para el contexto de la pandemia no era viable, era muy rígida en ese aspecto. Entonces, de alguna u otra manera se tenían que hacer cambios para poder acelerar este proceso de incorporar más laboratorios de biología molecular, porque como lo ha mencionado el doctor Bustamante, la situación era tratar en lo posible de tener mayor cantidad de laboratorios para poder procesar eso. Lamentablemente, en ese proceso, yo dejé de ser jefe del instituto. Nosotros habíamos avanzado en ese aspecto de tratar en lo posible de que se acelerara el proceso de masificación de las pruebas moleculares, de la masificación de laboratorios que desarrollaban ese tema de pruebas moleculares. Pero, vuelvo a reiterar, el ejercicio de mis funciones fue hasta el 22 de marzo del 2020.